Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. Прием, я второй. Могу его видеть. Стреляют, товарищ командир, стреляют! Двое. 1971, la experiencia de Vietnam. 1971 y 1972 van pasando los años. Nixon fue presidente, se estrenó la película El Padrino, los libertarios tuvieron su primera convención y yo fui reclutado para el servicio militar. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 18 años y acababa de graduarme de la escuela secundaria en mayo. Mi madre y mi padre estaban allí para verme lanzado al mundo del trabajo duro y la dedicación. Sin embargo, ese no fue el caso, ya que decidí luchar por una causa y me inscribí en el ejército en junio de 1972. Después de 3 meses de entrenamiento, aprendiendo a luchar cuerpo a cuerpo y entrenamiento con armas, me enviaron fuera de mi campo de entrenamiento a mi casa del condado de Travis, Texas a San Diego para ser desplegado. Mientras estaba en San Diego, me enviaron en un avión a una tierra misteriosa conocida como Vietnam. Solo había oído hablar de los misterios de Vietnam en las noticias locales. En su mayoría, escuché historias sobre desaparecidos en combate y prisioneros de guerra en los campos de Vietnam del Norte. Estos hombres que fueron encontrados en lo profundo de la jungla asesinados por el mal rojo conocido como el Vietcong. Sin embargo, seguí sin remordimientos pensando que iba a luchar por la libertad del pueblo vietnamita de una causa malvada y liberarlos por el bien del mundo. Ir de San Diego a Vietnam fue un viaje duro en avión, especialmente con todas las tormentas que atravesaban el Océano Pacífico. Sin embargo, para pasar el tiempo, hablé con algunos de los otros compañeros del avión. Primero, fue un chico de Austin, Texas conocido como Paul. Paul era un estudiante de secundaria de 18 años que decidió que su único camino después de la escuela era ingresar al ejército. El sentido de empleo de Paul lo convirtió en un hombre feliz sin problemas reales. También había un niño de California llamado Carson, que era de Stockton, California. Carson era de ascendencia mitad vietnamita y mitad irlandesa y decidió luchar por la causa de Vietnam del Sur. Hablaba con fluidez vietnamita e inglés por parte de su madre y siempre decía palabrotas en vietnamita. Obviamente era el chico más peculiar del grupo, siendo este veinteañero que siempre contaba chistes para que todos se sintieran mejor. Pronto me hice amigo de los dos compañeros y éramos los mejores amigos después del final del vuelo. Llegamos a la base militar de Saigón y nos permitieron recorrer la ciudad durante unos días antes del despliegue en la jungla. Mientras el tiempo estaba de mi lado, me aventuré en las calles de Saigón. Me topé con una vieja librería en la que eché un vistazo para revelar miles de libros, en su mayoría escritos en vietnamita. La mujer detrás del mostrador me miró y luego se fue a la parte de atrás. Decidí mirar la sección de folclore que estaba llena de historias contadas por lugareños y tradiciones pasadas. Entonces vi un libro en inglés que parecía un poco desgastado y decidí echarle un vistazo. Abrí la página 1 y encontré la imagen de un dragón aterrador con grandes ojos rojos. No tenía miedo, pero decidí leer la historia de todos modos. Hablaba principalmente de un dragón que vagaba por la jungla en busca de presas a menos que alguien hubiera ofrecido un sacrificio. Después de leerlo, pensé que era la lectura más cursi que jamás había leído. Sin embargo, cuando me di la vuelta, el comerciante me miró y dijo cortésmente en inglés: «Será mejor que camine con los ojos abiertos en esos árboles», y luego se alejó. Estaba un poco confundido, pero simplemente salí y me dirigí a la base. Después de unos días en Saigón, nos dieron nuestra misión y, siendo soldados, seríamos los primeros en ser enviados a investigar al Vietcong. Investigaríamos las junglas locales cercanas a la frontera, sobre todo los prisioneros desaparecidos dentro de la espesa jungla. Unos 200 hombres y yo fuimos enviados en jeeps a la zona de batalla, específicamente a la frontera entre el norte y el sur de Vietnam. Llegar a nuestro destino era un lugar muy tranquilo. Nada más que los chirridos de pequeños pájaros en la distancia. Era una jungla grande y antigua que en realidad no parecía ser nada.
El hombre a cargo nos dijo que nos preparáramos y estableciésemos el campamento, lo cual hicimos de inmediato. Su nombre era Sargento Rogers y era un tipo musculoso que debía pesar más de 250 libras. Caminaba como si tuviera que estar haciendo algo en todo momento, pero no era uno de esos tipos que te gritan en la cara, sino que trataba a los hombres de su brigada como si fuera un soldado más dando órdenes. Después de unas horas de instalación, Carson, Paul y yo fuimos enviados a investigar la espesa jungla. Agarrando nuestras armas, caminamos en silencio por el medio de la jungla, buscando cualquier cosa que pudiéramos ver. El lugar estaba tranquilo y no escuchamos nada más que el canto de los insectos en la distancia y el pájaro ocasional. Si no fuera por la guerra que estaba ocurriendo aquí, este sería un hermoso lugar de vacaciones. Después de unas horas de explorar y no ver nada, regresamos al campamento base, pero no antes de que Carson viera algo tosco en la distancia. Parecía algo hecho por el hombre, como una especie de gran edificio de roca. Luego nos acercamos al enorme edificio solo para descubrir que era una especie de gran templo abandonado. Nos acercamos al templo pensando que podría haber algo allí, pero solo entonces escuchamos pasos y alguien gritando algo en vietnamita a unos cientos de metros de distancia. Era el Vietcong. Luego volvimos al campamento y les contamos a nuestros superiores la historia de un templo en medio de la selva. Él solo se rió y dijo que esos eran viejos templos budistas que habían sido olvidados por mucho tiempo. Aunque a nuestro superior no le importaba, todavía estábamos profundamente interesados en estos templos. Otro día y nos eligieron nuevamente para explorar la jungla. Esta vez decidimos adentrarnos más en la espesura de enredaderas y árboles. Después de unas pocas millas de aventurarnos en la jungla, vimos un campamento de los rojos. Era un campamento de unos cientos de hombres que estaban a solo 100 metros de nosotros. Simplemente los miramos y miramos todo el campamento, sin ver a ningún prisionero. Exploramos la espesura de la jungla durante unas horas, escribiendo el registro diario de lo que vimos, y se lo informamos a los Rogers, que era principalmente cuántas tropas, qué tan lejos, etc. Nos quedamos a un lado del campamento durante unas horas, cuando un soldado rojo se acercó a nosotros en la distancia, sin vernos. Sacó algo de su bolsillo y estábamos listos para lo peor, sin embargo, era solo un encendedor Zippo y salió a fumar. Carson, que estaba entusiasmado por capturar a este tipo, trazó un plan. Nos acercábamos al soldado, lo amordazábamos y tratábamos de obtener información sobre los soldados desaparecidos. Decidimos poner este plan en pleno efecto y tratar de sacar algo de este soldado. Rodeamos al tipo por todos lados, acercándonos lentamente a él de manera silenciosa. Estaba a unos 20 pies de distancia de todos nosotros y ahora podía oler el cigarrillo quemándose rápidamente. Caminando lentamente lo más cerca que pude, finalmente pude ver la parte naranja de su cigarrillo encendido cuando se lo quitó de la boca. Luego agarré mi pistola y un trapo y fui detrás de él, agarrándolo y amordazándolo. Estaba dejando escapar una especie de gritos ahogados de ayuda, pero no iba a dejarlo ir. Carson y Paul luego lo sujetaron mientras seguía gritándonos que lo soltáramos. Carson luego le dijo al hombre con un cuchillo en el cuello en vietnamita que si gritaba una vez, le cortaría el cuello de par en par. El hombre se quedó callado, sudando balas por temor a perder la vida. Carson luego comenzó a hablar con el hombre en su lengua materna sobre toda la información que conocía. El hombre y Carson hablaron durante unos 5 minutos hasta que Carson, disgustado, bajó al hombre y luego lo golpeó con la culata de su arma, dejándolo inconsciente para que pudiéramos escapar. Luego emprendimos la feroz caminata de regreso al campamento, cansados y cubiertos de lodo de la jungla. Luego hice la pregunta sobre lo que dijo el hombre. Carson, que estaba enojado, dijo sin comprender. El hombre dijo que no hay ningún campo de prisioneros de guerra cerca de esta área y que los hombres de su campamento también han desaparecido pensando en un campo de prisioneros de guerra estadounidense. Me quedé estupefacto, pensando que no habíamos tenido ninguna desaparición desde que llegamos a la jungla y no habíamos capturado a ningún enemigo desde que llegamos aquí. Luego caminé de regreso y me quedé sin palabras mientras caminábamos hacia el campamento. Los tres caminamos hasta la tienda de Rogers y le explicamos que no había prisioneros en el campamento y sobre el soldado.
Rodgers estaba casi tan confundido como nosotros, pero luego nos dio órdenes de regresar a nuestros aposentos como si algo le molestara. Su rostro mientras lo mirábamos estaba rojo, como si alguien hubiera asesinado a su esposa. Luego procedió a gritarnos que volviéramos a las habitaciones, y nos apresuramos a regresar a nuestras camas. Paul dijo, ¿por qué Rodgers estaba tan enojado con nosotros? Hicimos nuestro trabajo y exploramos al enemigo, ¿qué más quiere? No conozco a Paul, creo que Rodgers nos está ocultando algo a nosotros y a las otras tropas, explicó Carson. Ese soldado en el campamento de los rojos también dijo algo sobre una criatura con forma de serpiente cuando ocurrieron las desapariciones. ¿Por qué no le dijiste nada sobre eso a Rodgers? Yo pregunté. Él nunca nos va a creer, además creo que hay más que aprender sobre la jungla, exclamó Carson. Está bien, hablaremos más en la mañana, suspiré. No podemos dejar que nadie más sepa sobre esto. Pablo gritó. Carson vaciló y nos dijo, vamos a mantener esto en secreto por ahora, si algo sucede, estaremos listos para ello. Los tres nos dimos cuenta de que no volveríamos a hablar de eso y nos dirigimos nerviosamente a las literas. Pasaron unos días y nos preparábamos para avanzar hacia el campamento norvietnamita que vimos antes. Rodgers explicó que esta sería una misión de rutina y que nos adentraríamos en la jungla para atacar al enemigo. Rodgers tenía una mirada nerviosa en su rostro, pero estaba listo para enviar a las tropas a la batalla. Luego agarramos nuestras armas y suministros y caminamos por la jungla. Nuestro primer trabajo fue despejar un camino quitando árboles y otros escombros, principalmente con equipos de construcción y lanzallamas. Carson y yo fuimos puestos en servicio de lanzallamas y Paul fue puesto en limpiar los escombros. Pasamos algunas horas más limpiando árboles y rocas antes de establecer un campamento en lo profundo del bosque. Empezamos a colocar sacos de arena y a cavar hoyos, preparándonos para el ataque. Entonces vimos a los vietnamitas. Era una fuerza de contraataque a unos cientos de metros de distancia. Luego tomamos nuestras armas y un tiroteo pronto envolvió a las dos fuerzas y luchamos hasta bien entrada la noche. Las balas nos pasaban rozando a mí y a Paul mientras recargamos nuestras armas. Paul había matado entre 10 y 12 enemigos antes de que Rodgers gritara por las armas grandes. Tuve suerte si le disparé a uno o dos tipos, ya que era mi primera batalla con personas reales. Los cañones de agarre comenzaron a disparar contra el enemigo, ya que muchos de los vietnamitas tenían poco poder en armas y corrían hacia nosotros. Empezamos a derribarlos con toda la potencia de fuego que teníamos. Empezamos a aplaudir, pero no pasó mucho tiempo, ya que más de esos rojos seguían apareciendo entre los árboles, sus cadáveres se amontonaban unos encima de otros con la maldad en sus ojos. Entonces todo empezó a desmoronarse. Los francotiradores en los árboles comenzaron a eliminarnos uno por uno, matando a los muchos hombres buenos que me rodeaban. Paul fue rozado en la pierna y Rodgers gritó que se retiraran. Todos comenzamos a retroceder a medida que más y más cuerpos de nuestro lado comenzaron a caer. Rodgers para entonces ya estaba fuera del campo de batalla y la mayoría de los supervivientes corrían hacia el sur. Luego escuché a Paul gritar que le habían disparado en la pierna. Lo agarré y lo puse sobre mi hombro con Carson dándonos fuego de cobertura. Fue entonces cuando casi nos rodearon y comenzamos a correr hacia el este. Entonces grité que el templo podría ser nuestro lugar de refugio hasta que el enemigo se fuera. Arrastramos a Paul al templo, que era una caminata larga de 2 millas. Luego vimos el templo a la luz de la luna con su vegetación milenaria creciendo sobre los viejos muros de piedra. Empecé a escuchar gritos detrás de nosotros mientras corríamos hacia el templo. Estuvo oscuro y silencioso durante la mayor parte de la noche. Caminé afuera para encontrar a algunos de los rojos mirándome, viendo que estaba en el templo, pero se veían aterrorizados con expresiones en blanco. Salieron corriendo gritando algo en vietnamita. Estaban gritando, con Ron. Con Ron. Confundido y enojado, rocié un montón de balas para alejarlos y corrí de regreso a la fortaleza. Luego le dije a Carson que esos bastardos se habían ido y estaban corriendo para salvar sus vidas de regreso a la jungla, sin decirle lo que dijeron. Carson estaba ocupado atendiendo las heridas de Paul, que estaban mejorando, pero aún no podía caminar solo.
Procedí a caminar por el antiguo templo para tener una idea de en qué estábamos. En su mayoría, lo que encontré fueron estatuas de algún tipo que no conocía y pinturas de dragones por todas partes. Los dibujos mostraban a personas que salían corriendo de un templo hacia una jungla, siendo perseguidas por una criatura con aspecto de dragón. La criatura era amarilla con ojos rojos y una raya roja, tenía dientes afilados y una cara siniestra que parecía que iba a devorar a alguien. Luego me adentré más en el templo con mi encendedor, mirando estas pinturas de este dragón que haría cualquier cosa, desde sentarse en la parte superior de un templo hasta devorar personas. Estaba profundamente metido en estos dibujos, cuando escuché un gran golpe al final del pasillo. Era Carson. Luego miró los dibujos y se sorprendió por el contenido. Dijo que eran de una leyenda local de dragones. Según Carson, los vietnamitas, como muchas culturas de Asia Oriental, estaban muy entrelazados con el dragón en sus historias. Él no conocía esta historia en particular, pero dijo que en la cultura vietnamita a menudo se decía que los dragones eran portadores de lluvia, particularmente en la agricultura. También dijo que creían que el dragón era una figura paterna para los hombres, e incluso lo incluyeron en sus historias de creación. Significaban que trajeron mucho bien al mundo, pero este dragón es muy diferente de los del folclore vietnamita. Dijo que este dragón era malvado y un asesino feroz, no como las criaturas amorosas típicamente representadas. Justo cuando estaba a punto de explicar más, escuchamos los gritos de Paul en la distancia. Corrimos hacia Paul mientras nos explicaba que algo le gruñía en la distancia. Miramos hacia afuera para ver la silueta de algo en la distancia que nos miraba con esos grandes ojos rojos. Parecía un pájaro grande con el cuerpo de un gusano. Gruñía y tenía un hocico enorme como el de un león. Estaba encorvado sobre el cuerpo de un hombre que gritaba por su propia vida cuando este monstruo comenzó a comerlo desde el torso. La criatura arrancó carne y tejido del hombre, tragando sus intestinos como si fueran espaguetis. Luego se dio la vuelta y nos gruñó desde fuera del templo y comenzó a agitar sus alas. Luego se apagó. Luego vimos su rostro mientras intentaba entrar en el templo para comer algo o matar. Corrimos hacia el interior del templo, hacia un gran atrio y nos quedamos allí durante unas horas, escuchando los gruñidos y chillidos de la criatura. Gritaba y golpeaba las paredes del templo tratando de atraparnos. Nos quedamos en el atrio. Pasaron las horas y se quedó en silencio por un rato. Escuchamos el pájaro ocasional. Tomé mi encendedor e hice un fuego improvisado con pedazos de tela y hojas. Entonces noté la misma silueta de algo en el fondo. Salté hacia atrás, pensando que era alguna bestia, pero era una estatua del mismo dragón cubierta de oro y rubí. Carson explicó: quien quiera que haya estado aquí no solo temía a esta criatura, sino que también la adoraba. Luego caminé hacia la parte trasera del atrio y noté una habitación que iba a la parte trasera del templo. Llegó a una larga fila de escaleras que conducían a una habitación con una abertura lo suficientemente grande como para que cupiera el dragón. Dentro de la habitación había dibujos de dragones por todas partes y un gran altar lo suficientemente grande como para sacrificar a un humano. Estaba cubierto de tierra y hojas, pero definitivamente era para sacrificios ya que encontré muchas dagas cerca hechas de oro. Entonces escuché un silbido por encima de mí y vi que el dragón bajaba con sus garras. Me falló pero me rasguñó profundamente en la pierna. Escuché su aliento almizclado desde el otro lado de la caverna. Dejó escapar un rugido y olí el hedor de la carne podrida a su alcance. Lo vi tratando de agarrarme desde la esquina de la habitación. Luego corrí hacia la puerta abierta de regreso al atrio, pero no antes de que me agarrara la pierna. Con sus garras clavándose profundamente en mi piel, dejé escapar un chillido y luego saqué mi revólver de su funda y lo disparé en el brazo. Chilló y gritó y vi esto como una oportunidad para salir de allí. Me arrastré de regreso a la puerta abierta y escapé de la bestia trepando de regreso al atrio donde estaban mis colegas. Esperamos a que amaneciera, lo que pareció una eternidad. El sangrado de Paul se detuvo y luego lo recogimos y procedimos a caminar fuera del templo hacia la civilización. Entonces mis ojos se adaptaron a la luz del día entrante mientras salíamos rápidamente del templo hacia el campamento estadounidense.
Caminamos durante lo que parecieron horas solo para encontrar una tripulación de cadáveres destrozados de tropas vietnamitas cerca de un gran camión cisterna. Parecían hechos pedazos por nada hecho por el hombre. Uno de los hombres estaba partido por la mitad en el torso y le faltaba la mitad inferior, a otro le faltaba el cuerpo y solo le quedaba la cabeza. Algo había derribado a todo un batallón de vietnamitas. Sabíamos que hizo esto, pero no nos quedaríamos para confirmarlo. Comenzamos a revisar los cuerpos y buscamos los suministros necesarios, encontrando agua y algunos analgésicos. Caminamos con asombro hacia el moribundo. Estaba gritando esa palabra en vietnamita otra vez, con Ron. Carson luego habló con el hombre y le dijo algunas palabras sobre una serpiente con alas y cómo los emboscó. Nos habló durante unos minutos más sobre la criatura, que simplemente no moriría y que la criatura le cortó una gran herida en la pierna en un ataque entrante que ocurrió hace unas horas. Pudo sobrevivir por un tiempo, pero siguió perdiendo el conocimiento. Luego comenzó a entrar en estado de shock y siguió gritando la misma palabra hasta que murió, con Ron. Para entonces yo estaba enferma del estómago y vomitando cualquier contenido que tuviera en mi cuerpo, tratando de pensar para mis adentros qué demonios estaba pasando. Todo lo que quería hacer era irme a casa y nunca volver a ver esta mierda. Estaba muy enferma y tomé un trago de agua de mi cantimplora que estaba medio llena. Luego revisamos todo el tanque, dejando atrás los cuerpos destrozados y los cadáveres en el camino de regreso al campamento. Comenzamos a caminar por lo que parecieron horas, deteniéndonos para darnos un descanso mientras cargamos a Paul, lo cual estuvo bien por el momento. Sin embargo, su pierna comenzó a mostrar signos de infección. Finalmente vimos el sitio familiar de un jeep estadounidense en la distancia, con la esperanza de que alguien todavía estuviera vivo. Finalmente habíamos regresado al campamento estadounidense que parecía estar casi abandonado. Jeeps y tiendas de campaña casi abandonados dentro del área, en su mayoría todo carbonizado como si hubiera estado en un incendio. Luego empezaron a aparecer cadáveres como en el campamento vietnamita. Restos carbonizados de hombres estaban por todas partes, hombres a medio comer con sus entrañas por todas partes. Era una zona de desastre. Luego comenzamos a caminar por todo el campamento tratando de encontrar algo de vida, cuando vimos un puñado de estadounidenses, incluido Rodgers. Rodgers estaba cargando gasolina en un jeep grande con algunas personas heridas y sanas que se preparaban para partir. Empezamos a gritarle a Rodgers que estábamos bien mientras él respondía y nos hacía señas para que nos acompañara. Arrastramos a Paul hasta el jeep y lo pusimos suavemente. Muchos de los hombres en el jeep parecían heridos, incluido Rodgers, que parecía asustado. Luego nos dijo que todos en el batallón estaban muertos menos nosotros y que teníamos suerte de estar vivos. Más tarde dijo que nadie de ninguno de los lados estaba vivo, incluidos los vietnamitas. Luego hizo una pausa y dijo: después del retiro, corrimos hacia el área del campamento base en el que nos instalamos antes y nos detuvimos allí para el trabajo de preparación por la mañana. Entonces algo vino en la distancia y comenzó a atacarnos. Esa cosa estaba en todas partes, matando tropas una por una con sus grandes ojos rojos y dientes ensangrentados. Estaba volando alrededor de nuestros jeeps y deteniendo a cualquiera que se fuera, carbonizando a los hombres y cocinándolos hasta la muerte, despedazando a los hombres pieza por pieza. Corrimos hacia el bosque cercano y nos escondimos en una pequeña cueva hasta que la cosa se fue. Fue entonces cuando comencé a buscar sobrevivientes y encontré este jeep. Luego comenzamos a hablar sobre nuestros propios encuentros con esta criatura y cómo mató a muchos hombres en el camino. Para cuando fuimos a explicar todas nuestras historias, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Saigón y fuimos al puesto militar estadounidense más cercano. Ahí es donde termina mi historia. Después de ese horrible encuentro, los 12 fuimos relevados de nuestro deber militar debido al PTSD y nunca se nos dio una explicación sobre esa serpiente. Nos llevaron de regreso a los Estados Unidos y luego nos enviaron a una división de salud mental del VA. Allí, los médicos dijeron que el dragón era solo el resultado del estrés que habíamos soportado, pero sé lo que vi. Después de la pelea, todos nos fuimos por caminos separados. En cuanto a los otros de los pocos que sobrevivieron, solo sé lo que les sucedió a Paul, Rodgers y Carson.
Después de regresar a casa, a Paul le amputaron la pierna. Vivió una vida agradable hasta que comenzó a tener flashbacks del dragón y el templo. Más tarde fue admitido en una clínica de salud mental en 1984, donde murió un año después. En cuanto a Carson, todavía me contacta y después de regresar a casa obtuvo su título en estudios religiosos orientales de la Universidad de Michigan. Todavía está estudiando sobre el dragón en la tumba y ha insinuado que podría regresar a Vietnam para intentar resolver el misterio de los asesinatos. En cuanto a todos los otros hombres sacrificados por el dragón, no sé. Nunca se me explicó qué pasó con las muchas personas que perecieron por ese dragón. Al final, todavía sé lo que vi y sé que los otros dos hombres vieron lo que vi. Esa cosa todavía me acecha en mis sueños y en mi sueño. Los médicos de VA todavía dicen que es estrés de estar en una guerra, pero sé lo que vi y no fue una alucinación. Sé que esa cosa todavía está esperando para matarme, esperando para desollarme vivo, esperando para matarme con sus dientes afilados como navajas y sus ojos rojos sangre, y todavía me estará esperando en mis sueños, todavía esperando. Подлетает 70 градусов на юг. Еще один. Их уже 4, которые его преследуют. Agujero del infierno. Serví como explorador de caballería en el norte de Irak durante uno de los años más ocupados de la guerra. La mayoría de nuestros patrullajes los hicimos en camiones, más conocidos como un BS o HMMWBS. Nuestros camiones eran Aparmored, eso aún no impidió que los insurgentes mataran a bastantes de nosotros en la provincia, quienes luego se trasladarían al famoso Fiddler's Green para descansar de la caballería que cayó en combate. Las AIF, fuerzas anti-Irak, en la región fueron bastante efectivas en el uso de IED, dispositivos explosivos improvisados, y RPG, granadas propulsadas por cohetes, enterrados profundamente para infligir bajas graves. Fui entrenado para conducir un M2A2, OTS, Operación Tormenta del Desierto, vehículos de combate de infantería AK, Mini Tank and Armored Personnel Carrier. Siendo un CAF Scout, este fue nuestro vehículo designado de elección. Yo era fanático del vehículo por su protección y potencia de fuego, más allá de eso odiaba al Bradley. Es muy claustrofóbico, y si vives en un Bradley como conductor vives y duermes en lo que se llama el elole. Básicamente, un pequeño corredor desde el compartimiento del conductor hasta el compartimiento de tropas en la parte trasera del vehículo, destinado a permitir la comunicación con las tropas en la parte trasera y como medio de escape en caso de un golpe catastrófico que impida al conductor salir por su propia escotilla. En verano era un horno blindado, en invierno, incluso en Irak, era un congelador blindado. Estoy agradecido de que nunca he sido claustrofóbico, pero al vivir y trabajar en el interior tienes poca o ninguna libertad de espacio. Yo era el conductor de nuestro My Gulf, Master Gunner, en nuestro pelotón, creía que era porque desempeñé bien el papel. Continuando, 1/4 parte de nuestro despliegue, nuestro pelotón recibió otro detalle QRF, Fuerza de Reacción Rápida, durante una semana. Esto significa que ayudas a cualquier unidad amiga en contacto con el enemigo, persigues a AIF disparando morteros en nuestra base de operaciones avanzada, es esencialmente un detalle para responder a las unidades en contacto en cualquier momento. Nuestro pelotón finalizó esta semana de operaciones ininterrumpidas cansado, golpeado y necesitado de descanso. El mismo día que terminó ese detalle nos dieron otro. 2 rutas principales de suministro, MSR, fueron designadas como negras. Esto simplemente significa que las rutas eran demasiado peligrosas para viajar, ya fueran múltiples y emboscadas complejas, IED, seguido de fuego de armas pequeñas y juegos de rol. Estas 2 rutas tenían casi una docena de artefactos explosivos improvisados golpeados por las fuerzas de la coalición en un día. El segmento de nuestra tropa, compañía de unidades que no sean de caballería, que operaba Bradley recibió la orden de escoltar a los ingenieros de combate y asegurar su capacidad para neutralizar cualquier otra amenaza en estas rutas. Para aquellos que no están familiarizados con la limpieza de rutas de JetConC, es un proceso lento y metódico.
Por lento me refiero a viajar 5 mph para permitir que nuestros grupos identifiquen cualquier amenaza potencial, independientemente de si alguien quiere dispararle o detonar alguna ordenanza en sus grupos. Las 4 tripulaciones, incluida la mía, de mi tropa conocían bien el uso de nuestros Bradley para escoltar el convoy de C, y lo que terminaría siendo una larga noche. Se nos permitió usar nuestras luces delanteras en lugar del anticuado sistema de visión nocturna Fishbowl que solo permite que un conductor vea 5 yardas frente al vehículo. La ventaja fue la capacidad de ver mejor la carretera / el terreno. Las luces delanteras en medio de la noche con un toque de queda automáticamente lo convierten en un objetivo. Mi equipo Bradley era el vehículo delantero, más allá había otro Bradley seguido de media docena de Buffalo Gap, resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas, y 2 Bradley en la parte trasera en busca de más de los 11 YED para detonar ese día en las rutas especificadas que se les dijo que despejaran en esa noche helada. Más tarde se nos pidió que aceleráramos por delante de los C para proporcionar un cordón rodante en ambas rutas por delante de ellos para que pudieran despejar los MSR con cuidado. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Todos estábamos muertos de cansancio por la semana anterior y lo reconocimos. En los convoyes solíamos jugar juegos, como conectar una película con otra a través de los diversos actores que habían estado en ellos, una variación de 6 grados de Kevin Bacon. Sin embargo, esta patrulla era completamente diferente. Habíamos oído antes en Escuadrón Comms que uno de nuestros Bradley fue alcanzado por un YED. No hay noticias sobre posibles bajas o daños, aunque no es una sorpresa, ya que los posibles escenarios de bajas se mantuvieron en gran medida en silencio y en el canal administrativo del escuadrón hasta que se conocieron y recopilaron todos los hechos. Solo esperaba que todos estuvieran bien. Un Bradley es fuerte pero está lejos de ser invencible. Seguimos despejando nuestra ruta, pero entre mi tripulación no se dijo ni una palabra. Nosotros, seguimos conduciendo, buscando amenazas para nosotros mismos y lo sé. La inquietud se instaló cuando intenté iniciar una conversación a través de nuestros CBC, auriculares para tripulantes de vehículos de combate, con mi equipo. Silencio de mi tripulación, y después de un YED en uno de nuestros vehículos, hubo silencio en la red táctica del escuadrón. Pensando que todos estaban tomando una siesta de combate, conduje a 5 mph en mi fría posición de conductor aislado. Incluso con el motor a centímetros de mí como conductor, no sentí calor, solo frío. Después de una hora, tal vez más, de no escuchar ninguna comunicación de mi propia tripulación, la patrulla o cualquier otra unidad, me asusté. Empecé a pensar, deduzco que fue nuestro Bradley el que fue golpeado. Que estaba muerto y manejando a 5 millas por hora en una fría noche de invierno iraquí esperando morir, sin nadie con quien hablar, nadie que me sacara de este hechizo de pensamiento. Este era mi infierno. Viajando lentamente por esa ruta eterna, ese camino peligroso con amigos que no se ven ni se escuchan. Sin un final a la vista y un frío asombroso que helaba cada hueso de mi cuerpo. Había encontrado mi verdadero agujero infernal y estaba atrapado allí por la eternidad después de haber pasado Fiddler's Green. Aquí estamos en Nanking. Miles de ellos ya han perecido. Miles. El ejército imperial japonés había llegado y estaba dejando su huella. La fecha del 13 de diciembre de 1937 quedará grabada para siempre en mi memoria. Estaba sentado junto a la cama de un joven gravemente herido, registrando su testimonio palabra por palabra con lápiz y cuaderno. Apenas logró llegar a la zona de seguridad, sus heridas de las prácticas de espada de un soldado eran prominentes. Saco una cámara y le pido permiso para una foto. Él asiente y se remueve con cuidado contra las almohadas, sin duda el cuerpo angustiado. Tomo la foto de forma rápida pero eficiente. El pobre niño perdió a su madre por una violación en grupo donde su cuerpo fue mutilado y exhibido más tarde, su padre por un disparo en la parte posterior de la cabeza y un hermano que estaba entre los muchos seleccionados para los concursos de asesinatos.
Los concursos se dispersaron por toda la ciudad, los jóvenes locales fueron rodeados por cientos, y los soldados los decapitaron con espadas. El que mata más gana. Termino con él y recojo todas mis pertenencias, dándole las gracias habituales y mis más sinceras condolencias. Palabras que tuve que repetir una y otra vez. Hubo muchos sobrevivientes entre nosotros con historias similares. Paso junto a las camas llenas, los voluntarios y los hedores. No había mucho que ofrecer en asistencia médica. El agua era escasa, los suministros médicos más escasos, apenas quedan analgésicos. Miro a nuestro médico, que se ve demacrado y fatigado, encorvado mientras cose la pierna de un paciente. Ha estado trabajando sin parar durante días. Ojalá pudiera convencerlo de que se detenga y descanse un momento, no le hará bien a nadie si se derrumba. Pero siempre decía que no podía rechazar el flujo constante de recién llegados. Sacudo la cabeza con exasperación, caminando con cuidado por los atestados pasillos donde se asienta la gente. Salgo del hospital y cruzo una calle estrecha para entrar en el edificio contiguo. Al entrar por la entrada principal, una vez más tuve que maniobrar para esquivar a la gente. Finalmente veo mi pequeña habitación, me deslizo dentro, y coloco mi cuaderno y mi cámara en mi escritorio con cuidado. Desearía poder llevar mi cámara conmigo más a menudo, pero es un blanco fácil para los perpetradores. Hago una breve pausa por un momento, perdiéndome en mis pensamientos mientras estoy de pie sobre mi escritorio. Eventualmente salgo de eso y vuelvo a salir para visitar uno de los patios abiertos de la zona de seguridad. Muchos de los sobrevivientes estaban apiñados en masa. Otros caminaban mientras instalaban pequeñas tiendas de campaña y camas improvisadas. Casi no tenían nada con ellos, solo la ropa que llevaban puesta y los pocos elementos que pudieron arrebatar antes de evacuar sus hogares. Algo me sobresalta, y miro hacia arriba para ver siniestros aviones oscuros que se precipitan sobre el contraste del cielo rojo cada vez mayor. Siempre había sonidos. Sonidos de tanques y aviones, sonidos de armas y marchas, sonidos de las masacres que ocurrían a solo unos metros o millas de distancia. Sucedía a nuestro alrededor, en cada dirección y esquina. Frunzó el ceño a los aviones, maldiciéndolos en secreto. La mayoría de los extranjeros y ciudadanos ricos se fueron durante los primeros ataques aéreos, por lo que solo quedaron unos pocos. Un médico, empresarios, administradores, un director de la Inca, profesores, voluntarios chinos, periodistas, misioneros cristianos y una enfermera. Difícilmente el tipo de grupo para luchar contra una horda de poderío militar. Irónicamente, el presidente de nuestro comité internacional era un nazi alemán. Recuerdo sentir un ligero desprecio por él cuando nos conocimos, por razones obvias. Pero el hombre demostró tener un carácter excepcionalmente trabajador y desinteresado, sus intentos de salvar vidas y mantener el bienestar de los habitantes no alcanzaron límites. El hecho de que fuera un nazi, por lo tanto, un aparente aliado de los japoneses, nos ayudó un poco. Los invasores no tenían tal noción de respeto por las reglas normales de la guerra y, finalmente, solo se adhirieron a la zona mientras no hubiera combatientes chinos dentro con nosotros. No es que nos quedaran muchos de ellos, la mayoría ya había caído. Su emperador Hirohito aconsejó a su personal que eliminara el término prisioneros de guerra para que los soldados chinos pudieran ser ejecutados libremente. Aún así, aunque desafortunadamente fueron muy agresivos y violentos con muchos de nosotros, una vez que ven la esvástica, a menudo retroceden. Es un mal negocio matar a un alemán, recuerdo que uno comentó. Era tentador pedir prestado un brazalete y usarlo, a pesar de mis propias convicciones. Es nuestra única arma real en general. Oh, la maldita ironía de todo esto. Nuestra pequeña y humilde zona tenía solo unas 3 millas de tamaño, sus límites estaban marcados por caminos simples, muros y algunas barreras. Un hospital, un colegio, almacenes, varias viviendas, jardines y parques es lo que contiene en su interior. Lo que una vez fue un pequeño escenario muy bonito de Nanking, ahora se ha transformado en un santuario cansado para los desesperados. La diligencia fue clave para asegurarse de que las líneas estuvieran patrulladas, ya que los japoneses a menudo intentan entrar, principalmente para tratar de secuestrar niñas. Nos mintieron. Grita una voz. Ellos mintieron.
Ellos mintieron. Prometieron amabilidad. Prometido. Vi su mierda a una milla de distancia, comenta otro a regañadientes. Los gritos y llantos repentinos son normales. Todos reaccionan de manera diferente. Aquellos que permanecen en completo silencio, otros que lloran y gritan, muchos que se sacuden con determinación y ofrecen ayuda a los demás, el resto que explora regularmente con la esperanza de encontrar quizás un pariente sobreviviente. Eventualmente trato de encontrar a nuestro presidente, Rave, y pasé una buena parte de la hora en mi intento. Eventualmente descubro al hombre de aspecto distinguido pero exhausto sentado dentro de una oficina desordenada llena de libros y papeles, con los dedos presionados firmemente contra un bolígrafo mientras escribe otra carta. Hemos estado enviando tantas cartas e informes últimamente a diferentes gobiernos y países, pero sin respuesta hasta el momento. La única respuesta real fue la de Hitler, quien castigó a Rave al anunciar que sería despojado de sus bienes y que nunca más volvería a hablar de Nankín. Cuando me acerco a él, descubro que su temperamento era de naturaleza furiosa. De repente lanza el bolígrafo y algunos papeles al aire. Es inútil. Inútil. Se recuesta contra su asiento de madera, mirándome. Explica cómo ha escrito decenas de cartas a los comandantes y a la embajada. Los contacté repetidamente. Traté de ser civilizado. Incluso traté de ser amable. Informé sobre las 1000 niñas que fueron violadas en una noche. Informé sobre todas las horribles violaciones y mutilaciones que ocurrían cada hora. Cómo maridos, padres y hermanos fueron asesinados y intentaron intervenir. Cómo los japoneses asaltan y roban constantemente nuestra comida, cuando ya estamos luchando para alimentar a 200.000 personas. Informé sobre el saqueo y la destrucción de casas y negocios y las ejecuciones masivas. Les recordaba constantemente que era deber y responsabilidad de las autoridades japonesas manejar la monstruosa crueldad y brutalidad de sus propios hombres y ayudar a proteger la zona de seguridad. ¿Sabe cuál fue la respuesta del señor Fukui, el secretario? Niego con la cabeza. Él me llama. Él me amenaza. Él dice, si los periódicos de Shanghái informan cosas malas, el ejército se pondrá en tu contra. Le respondí, parece que esperas que les diga algo así a los periodistas. La situación en Nankín mejora cada día. Por favor, no publiquen más historias de atrocidades sobre el comportamiento vil de los soldados japoneses, porque entonces solo echarán leña al fuego del desacuerdo que ya existe entre los japoneses y los europeos. Él simplemente respondió alegremente con un sí. Sería una delicia. Se lamenta, ahora con los ojos mirando a través de una ventana sucia. Se escuchan disparos a lo lejos. Los sonidos zumban dentro de mis oídos. Me dieron su palabra, murmura ligeramente, con la barbilla apoyada en una mano curvada. Siempre recordaremos, Señor, cada alma aquí, digo con calma y cuidado. Y nunca nos callaremos por mucho que lo nieguen o pongan su propaganda. Rave asiente lentamente, una expresión pensativa cae sobre su rostro. Puedes enterrar cosas bajo la tierra, pero siempre puedes encontrar otra pala. Miro a su lado derecho, notando pequeños bolsillos de papel llenos de monedas. Ah, esos eran pequeños regalos para los bebés nacidos en la zona de seguridad. $10 por niño y $9.50 por niña. Encontré que la discrepancia se agravaba, ya que se explicaba que las niñas aquí no valían tanto como los niños. Sin embargo, el hombre hizo todo lo posible para mantener la normalidad entre los niños, incluso organizando fiestas de cumpleaños. Discutimos más durante un tiempo sobre varios asuntos, hasta que nos separamos para cumplir con otros deberes. Camino por el pasillo y de repente siento una suave vibración que viaja por todo el edificio. Parece que la bomba ha estallado en algún lugar en la distancia. Cuando el temblor finalmente cede, vuelvo a salir y miro el creciente cielo vespertino. Los fuegos ardían en la distancia, extendiéndose hacia arriba con una codicia magistral. Escucho la voz de alguien gritando, un sonido desgarrador de pura angustia. Corro hacia la dirección de su fuente. No sonaba muy lejos. Me agarro del lado de una pared y subo para mirar por encima. Veo a algunos hombres uniformados reunidos, tal vez a unos cuantos metros de donde yo estaba posado, y uno de ellos llevaba a un niño pequeño boca abajo.
También había un cuerpo de mujer cerca de sus pies, con el estómago abierto. A unos metros de ella había una pequeña masa roja unida a un cordón umbilical. Malditos bastardos. Mi japonés no era tan bueno como mi chino, así que intenté hablar primero en inglés. Apenas prestaron atención a un occidental de aspecto pálido y ceñudo que asomaba la cabeza por encima de una pared de madera en mal estado. El niño se retorcía y gemía, y el hombre no tardó mucho en arrojarlo al suelo, perforarlo con una bayoneta y levantarlo en el aire, balanceándolo de un lado a otro como una bandera. Algunos de sus compañeros soltaron una pequeña risa alegre. Uno tiene su propia cámara casera y procede a tomar una foto del niño recién muerto. 2 cámaras separadas hoy, documentando por 2 razones muy diferentes. Salto hacia atrás con horror. No importa cuántas veces lo veas, nunca puedes soltarlo. El infierno debe ser un lugar mucho más amable que este en comparación. Pedazos de mierda. Pedazos de mierda. Todo mi cuerpo se estremece. Trepo sin gracia por la pared, teniendo que poner un poco de esfuerzo en ella ya que no había mucho apoyo ofrecido para una escalada adecuada. Salto al suelo y corro. Justo cuando estaba a punto de decirles algo, sentí que un objeto frío y puntiagudo me presionaba la nuca. Sabía lo que era esto, y lentamente levanté mis manos. Entonces, otro ha logrado acercarse sigilosamente detrás de mí con bastante rapidez. Escucho el sonido de una voz áspera y aguda gritando detrás de mí. Apenas pude entender, aunque está claro que eran amenazas. Había una extraña sensación rodeándome mientras mis ojos se movían alrededor. Era como si ambos se burlaran de mí y me temieran a la vez. Hago un intento de darme la vuelta para enfrentar al hombre detrás de mí, pero soy recompensado con un fuerte golpe en la cabeza. Tropiezo hacia el suelo, mis manos aterrizan con dureza contra las rocas y la tierra. Me las arreglo para captar las palabras americano y neerlandés en medio de su diálogo entre ellos. Decidí hablar, recordando vagamente la palabra japonesa que describiría mi nacionalidad. Una gran probabilidad de que lo mataría, pero sin embargo, no igiri suito me pongo de pie lentamente, un poco tambaleante pero aún así relativamente sano. Lo repito, apuntándome a mí mismo mientras mi otra mano volvía a su posición vertical. La punta del rifle presiona contra mi cabeza una vez más. Se supone que no debes estar cerca de aquí. Será mejor que te vayas, digo con firmeza y continua determinación, manteniendo la vista al frente como una forma de ignorar temporalmente la existencia de los cuerpecitos cercanos. Mi atención se centró en estos, ¿cómo quiero lanzarles tantos insultos? Pueden encontrar a sus víctimas inferiores y no humanas, pero como yo las veo, estaban lejos de ser humanos. Puedo escuchar lamentos y gritos en la distancia. Toda el área fuera de la zona que me rodeaba estaba polvorienta y debilitada, signos de sangre vieja y nueva vidriada contra numerosas superficies. Mi cuerpo se tensa por la angustia, aunque trato de mantener la calma en la superficie. Escucho a los soldados hablar entre ellos, en parte discutiendo y en parte de forma calmada. Si tuviera que adivinar, parece que la mitad del grupo quiere lastimarme o matarme y la otra mitad preferiría ignorarme y continuar con otras actividades. Bajo la cabeza para que mi visión se encuentre con el suelo. Escucho unos pasos viajar a mi alrededor. Bajo mi voz para lograr un tono áspero antes de hablar de nuevo. Dije, es mejor que te vayas. Sin previo aviso siento que algo golpea mi espalda, seguido por el sonido de una risa enérgica. Miro hacia arriba de nuevo y me doy cuenta de que los soldados se alejan y me dejan, aparentemente dejando que todo se vaya. Bueno, al menos esta vez fue una experiencia relativamente leve en cuanto al tratamiento de mi anatomía. Me doy la vuelta al instante para ver lo que me arrojaron. Era la cabeza decapitada de un niño pequeño. Heim. Al ir a la escuela secundaria, no tenía amigos. Me intimidaban constantemente, nunca me acosté, era un cobarde a los ojos de todos. Mis propios maestros se reían de mí. Les encantaba atormentarme, pero no para que pareciera que lo estaban haciendo a propósito.
Sabían a qué estudiantes les gustaba humillarme y siempre me hacían pareja con ellos. Siempre respondían a mis preguntas con respuestas cortas y sencillas en un tono sarcástico, haciéndome quedar como un tonto por cada pregunta que les hacía. Nunca me defendí, siempre me encogí en mi propio pequeño mundo y pensé en lo que pasó. Contemplé el suicidio casi todos los días. Nadie me quería y yo no iba a dar la cara por mí mismo. ¿Por qué me negué a defenderme? Tal vez fue la forma en que me criaron, no estoy completamente seguro. Todos los chicos de mi escuela secundaria siempre hablaban de ir al ejército. Lo mencionaron tan a menudo que parecían estar haciéndolo solo para llamar la atención, no por las razones comunes de servir a nuestro país y obtener una mayor comprensión de la responsabilidad. Me uní al ejército, y la mitad de los chicos de secundaria ni siquiera aprobaron el examen ASVAB que tomas antes de unirte al ejército. No sé, no me importaba. Entré en el ejército y nadie sabía que tenía las agallas para hacerlo, pero no me importaba lo que pensaran de mí. Con mi suerte, mi grupo tuvo que irse al extranjero casi inmediatamente después del entrenamiento. Una pequeña guerra territorial estaba ocurriendo en Siria en la que participamos durante 2 meses. Íbamos de regreso, pero antes de que saliéramos de Siria, se declaró la guerra. Me pidieron que me quedara y ayudara, considerando que yo era solo un mecánico y tenía que pelear muy poco. Estuve de acuerdo, considerando que no tenía planes para cuando regresara a casa. En el transcurso de varios meses, comencé a estar más agradecido por las pequeñas cosas de la vida. Me senté en el camino de tierra una noche oscura, mientras el resto de mi equipo dormía, pensando en todo. Cuando me uní al ejército, se hizo una de mis primeras amistades reales, y la primera en mucho tiempo. Cuando estalló esta guerra, lo mataron en solo los primeros meses. Estaba traumatizado porque mi primer amigo real estaba muerto. Bueno, cuando nuestra tripulación fue enviada de regreso y la guerra casi había terminado, no pude evitar comenzar de nuevo con algo que no había hecho desde la escuela secundaria: pensamientos suicidas. Sobreviví el viaje de regreso a Estados Unidos. Estaba menos deprimido cuando llegué a los Estados Unidos. El recordatorio de cómo se veían las calles de la ciudad, cuán afortunados éramos de tener una economía fuerte y cuán libres éramos detrás de todas las cosas que limitan esa libertad. Pero luego me di cuenta, toda mi vida, no he construido para una vida. Regresé de la guerra, pero no se me hizo una vida a la que regresar. Sin amigos, sin familia, nadie que vitoreara mi regreso. Excepto que parecía que alguien lo recordaba. Cuando regresé, un gran cartel de bienvenido a casa estaba colgado en mi sala de estar, y una figura, con la forma de mi amigo militar que falleció en la guerra, estaba de pie debajo de él. La forma era la misma, incluso la cara, pero casi parecía una sombra tridimensional, sin considerar sus ojos mirándome fijamente. No tenía una sonrisa, ni el ceño fruncido, solo una expresión facial firme y seria, casi como si quisiera matarme. Lo miré a través de mi ventana. Tenía miedo de entrar allí. Después de un minuto de mirar, juré que comenzó a reírse de lo asustada que estaba, de lo mucho que salté cuando vi a alguien completamente negro en mi casa. Pude ver el blanco de sus dientes brillando, una sonrisa creciendo, pero luego se convirtió en la realidad. Una baraja blanca de cartas colocada en un estante, la luz reflejándose en uno de mis libros, y un viejo abrigo mío sobre una silla. Pero lo juro, no hay forma de que haya sido así todo el tiempo. ¿Y quién demonios puso el cartel de bienvenido a casa? Levantadores pesados. Para los aficionados a la Segunda Guerra Mundial, la Operación Paperclip debería ser un territorio familiar. Para todos los demás, el nombre hace referencia a una iniciativa lanzada por los Estados Unidos al finalizar la guerra. Su objetivo era negar a las otras naciones aliadas el acceso a los mejores y más brillantes científicos de la Alemania nazi y, de hecho, fue uno de los primeros capítulos de la Guerra Fría que seguiría. Por su parte, tanto la Unión Soviética como el Reino Unido promulgaron sus propias iniciativas destinadas a reunir a tantos científicos destacados como fuera posible.
Principalmente, los campos de especialización a los que pertenecían la mayoría de los objetivos de la Operación Paperclip y sus contemporáneos eran los de la cohetería y la física. De hecho, quizás la recompensa más famosa de la búsqueda estadounidense fue Wernher von Braun, el llamado padre de los cohetes. Dicho esto, se buscaron expertos de varios otros campos, e incluso criminales de guerra como el infame líder de la Unidad 731 japonesa, Shiro Ishii, ofrecieron inmunidad a cambio de su investigación. El caso de Ishii está lejos de ser inusual, ya que varios destacados investigadores nazis destinados a Nuremberg también se libraron del enjuiciamiento por sus acciones durante la guerra a cambio de su experiencia. Uno de esos individuos, llamado Wilhelm Strauss, fue detenido en agosto de 1945. Agentes de la OSS estadounidense detuvieron a Strauss en la frontera mientras se encontraba en medio de una aparente huida de la Alemania ocupada por los aliados, presumiblemente para esconderse en América del Sur como tantos otros. Otros fugitivos nazis. Haciéndose pasar por un trabajador manual, Strauss era de hecho un miembro de las Waffen-SS, específicamente un capitán dentro de una de las infames brigadas de ATAD responsables de la administración de los numerosos campos de concentración del Reich. Sin embargo, Strauss no fue detenido solo. Lo acompañaban dos hombres que aparentemente cargaban con todas sus pertenencias. Ambos estaban, para citar el informe del oficial que los arrestó, atados como mulas de carga y usaban máscaras opacas que tenían la apariencia y textura del plomo. Aparentemente, las máscaras carecían de orificios a través de los cuales sus portadores pudieran ver y la forma en que se colocaron en la cara de cada hombre no fue evidente de inmediato. La pareja no respondió verbalmente a las instrucciones de los hombres de la OSS presentes, aunque se mostraron dóciles durante todo el encuentro y finalmente se rindieron sin incidentes una vez que el propio Strauss dio la orden de retirarse. Los tres fueron llevados para ser interrogados y posteriormente identificados, momento en el que cada uno fue identificado como miembro de las SS debido a la presencia del tatuaje distintivo del tipo de sangre debajo del brazo izquierdo de cada hombre. Durante este proceso, se registraron y pesaron las diversas bolsas y mochilas que habían sido sujetadas a los compañeros de Strauss, momento en el que se reveló que cada hombre había estado cargando más de 900 libras en lingotes de oro. Además, se descubrió que el propio Strauss llevaba una cartera llena de papeleo y un cinturón de tela que contenía varias bolsas de papel moneda que iban desde marcos del Reich hasta libras esterlinas y dólares estadounidenses. Durante su detención inicial, Strauss acordó seguir cooperando con sus captores solo con la condición de que a sus compañeros se les permitiera seguir usando sus máscaras bajo custodia. Una solicitud aparentemente inocua, el oficial al mando presente en su arresto accedió a la condición. Una vez separados en celdas individuales con el fin de interrogarlos, los dos hombres enmascarados no respondieron a las preguntas ni a ningún intento de iniciar una conversación. En lugar de eso, cada uno se puso de pie y miró hacia la pared este de sus respectivas celdas durante aproximadamente 5 horas, a pesar de los esfuerzos de sus captores por hacerlos sentarse o responder de cualquier forma. Durante este tiempo, se preguntó a Strauss sobre la identidad de sus escoltas y cómo era posible que pudieran llevar pesos tan tremendos sin ningún esfuerzo aparente. Solo diría que eran sus asistentes personales y que su separación de él equivalía a una tortura. Incrédulos, los interrogadores aliados persistieron en sus preguntas mientras los otros dos hombres permanecían inmóviles en sus propias celdas. Finalmente, el interrogatorio del trío se suspendió y cada hombre pasó la noche en su celda. A la mañana siguiente, los dos hombres enmascarados fueron encontrados tirados en el piso de sus habitaciones, cada uno muerto sin tener idea de qué causó su fallecimiento. Cuando se le informó de esto, Strauss reaccionó con apatía, evadiendo todas las preguntas adicionales pidiendo a sus interrogadores que se remitieran a sus notas. Los papeles encontrados en su cartera fueron traducidos y leídos por el comandante de la OSS que había detenido a Strauss. Poco después de que estos documentos fueran traducidos y distribuidos entre la OSS, Douglas MacArthur firmó una orden para el traslado de Strauss a una prisión en los Estados Unidos.
El paradero de las dos máscaras oculares presuntamente extraídas de los muertos se perdió rápidamente y no se menciona en ninguna documentación oficial relacionada con el incidente más allá del informe inicial del arresto. Wilhelm Strauss aparece solo 2 veces más en los registros oficiales después de ese punto. Una vez incluido en un documento personal fechado el 6 de abril de 1954 del Laboratorio de los Álamos y como parte de un manifiesto de pasajeros para un vuelo de la USAF con destino a Río de Janeiro, Brasil en agosto de 1966. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.